Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar acerca de la meiosis. En el último video vimos la mitosis. Ahora vamos a hablar de este proceso que es la meiosis. Les voy a poner una presentación que grabé el semestre pasado. De hecho, fue la primera presentación que hice grabada cuando inició todo esto de confinamiento por la pandemia. Entonces, bueno, para no hacer otra, pues ya tengo esta presentación grabada. Entonces se los comento nada más por si durante la grabación o durante la presentación escuchan algunas cosas como por ejemplo tareas o fechas que no corresponden pues al semestre en el que estamos, pues es por eso, porque es un video que grabé desde el semestre pasado, ¿sale? Entonces cualquier indicación nueva, pues bueno, se las voy a dar durante la sesión de Meet. Si hay alguna indicación de alguna tarea o alguna fecha, pues no le hagan caso a eso. Ya tendremos con ustedes fechas y actividades en específico para este semestre, ¿va? Entonces, bueno, comenzamos entonces esta presentación. Hice esta pequeña presentación para explicarles un poquito acerca de la meiosis. Estas diapositivas ya las tienen en la presentación que es de ciclo celular, pero como no pues hemos podido explicar bien la de la meiosis, por eso hice esta pequeña presentacioncita aparte con la narración. De todas formas, pues ya revisaron ustedes más material en las ligas que les subí ahí al Classroom y donde ustedes hicieron esa pequeña tareita de contestar el cuestionario. Y el día de ayer lunes, también ya por Skype, pues estuvieron ustedes haciendo algunas preguntas. Pero de todas formas no quiero dejar sin dar una pequeña explicación para ver si queda un poco más claro. Igual de todas formas, cualquier pregunta o duda, nos estamos viendo por Skype en las siguientes clases para resolver dudas. Entonces yo creo que sí voy a estar manejando ya las presentaciones. Les voy a subir la presentación así con la explicación para no tener el problema de que al estar conectados en vivo haya cortes de video o se vean lentos, ¿sale? Entonces ustedes ya pueden descargar la presentación y verla con la explicación. Entonces vamos a empezar con esta parte que es la meiosis. La meiosis ya pues, lo hemos comentado, y no es la primera vez que hablamos de la meiosis. Eh, no es en sí una reproducción como tal, como aquí lo dice en la diapositiva, sino es simplemente nuevamente un proceso de división celular. Pero esta división celular se caracteriza porque al final las células que van a quedar son células haploides. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos referimos a una célula haploide nos referimos a que queda con la mitad de la información genética. ¿Por qué esto es importante? Porque esto sucede en los gametos, en las células reproductivas. Si no se dividieran a la mitad, imagínense que en la fecundación, pues entonces el nuevo organismo que se generaría sería una especie con el doble de los genes. Entonces ya no conservaría pues la característica de la especie. Entonces por eso en este tipo de células, que son los gametos, como el óvulo y el espermatozoide, debe de quedar la mitad de la información para que a la hora que se unan, pues se complete esa información y la célula que se forme sea una célula que conocemos como diploide, ¿vale? Entonces, todas las células del organismo, a excepción de los gametos, son diploides, ¿vale? Solamente los gametos son células haploides. Ahí podemos ver en la imagen un poquito un diagrama, ¿no? Acerca de la división de estas células. Por ejemplo, vemos a la izquierda que con la meiosis, ¿no? de células que son diploides también, pero que a la hora de generar células germinales, gametos, generan estas células que son ya haploides. Ahí vemos un espermatozoide haploide y un óvulo haploide. Cuando viene la fertilización, es decir, la unión, se forma una célula, un cigoto que es diploide. Y entonces a partir de ahí todas las células se empiezan a dividir por mitosis, hasta que nuevamente solamente las células germinales, los gametos, se dividen por meiosis, ¿vale? Entonces a partir de ahí todas las células de nuestro cuerpo se están dividiendo por mitosis, solamente los gametos por meiosis. Y entonces ahí al lado izquierdo podemos ver en la misma figurita el mismo ejemplo, ¿no? Ustedes tienen las células de su madre pues son células diploides, igual que las del padre,
todas las del cuerpo, a excepción del óvulo y el espermatozoide, que cuando se dividen o cuando se están produciendo, se generan a través de una meiosis para generar entonces un par de células haploides. Viene nuevamente la fertilización y entonces se forma una célula, un cigoto diploide, que luego comienza a dividirse esa célula por mitosis para formar todo el resto de las células y solamente por meiosis a las células germinales. Esto es muy parecido a lo que ya vimos en la parte de la mitosis. Van a ver que vienen básicamente los mismos pasos, simplemente es como una doble división. De hecho, podemos dividirla así, división 1 y división 2. La división 2 es exactamente igual a la mitosis que ya vimos, pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, en la división 1, aunque es muy parecida a la meiosis que ya vimos, perdón, a la mitosis que ya vimos, hay algunas diferencias que tienen que ver sobre todo con la recombinación del material genético, ¿vale? Para que los individuos no sean exactamente igual. Entonces ahorita vamos a ver ese proceso. Entonces las copias que se generan de esas células no son exactamente igual. Y eso ocurre, ese fenómeno, en la división 1. ¿Sale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Esto, lo primero les decía la división 1 y entonces podemos dividirlo algo muy parecido a la mitosis. Tenemos una profase 1, igual una profase temprana, una profase tardía, en donde lo que vemos pues es básicamente lo que ya vimos en mitosis. Sin embargo, aquí hay una diferencia que les digo, es principalmente la recombinación del material genético. Si se fijan, aquí nos representan los cromosomas, ¿no? Hoy hablamos de cromosomas y cromátidas y esas cosas, nos representan los cromosomas de dos colores diferentes. Hay unos que son verdes y hay unos que son naranjas. Y si se fijan en la fase tardía, en la imagen que está a su derecha, vemos cromosomas que son de un color, por ejemplo, son verdes con pedacitos naranjas. Y hay otros que son naranjas con pedacitos verdes. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos están representando ahí con el dibujito? Que ahí ya hubo recombinación. Lo que tenemos ahí son eh, cromosomas que se están intercambiando información entre ellos y antes de la división ya hubo un intercambio de información entre ellos. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué es lo que genera ese cambio, esa transferencia de información. Entonces, esta es la parte más importante y más característica de la meiosis. Entonces, como les decía, hasta aquí sucede como una mitosis normal. Sin embargo, los cromosomas cuando se agrupan por pares, que son cromosomas homólogos. Es decir, nosotros tenemos pares de cromosomas, ¿no? Entonces, esos pares de cromosomas, por ejemplo, el par 1, es decir, son iguales, o sea, tienen las mismas funciones, por decirlo de una manera. El siguiente par también tienen entre ellos dos, tienen la misma función. Entonces, por eso se llaman cromosomas homólogos, ¿no? Vamos a decirlo así, es como el duplicado, ¿no? El duplicado de ese par. Entonces, por eso se llaman homólogos. Por ejemplo, el, el, el par sexual, ¿no? Entonces tiene su cromosoma homólogo, que puede ser X, puede ser el par XX o XY. Entonces, esos son cromosomas homólogos, los que tienen, pues, los mismos genes y son las mismas características que van a expresar. Y entonces se alinean. Y cuando hay esa alineación, hay intercambio de esa información genética entre los pares homólogos. Por ejemplo, se intercambian regiones o genes entre ellos, que es precisamente lo que vemos en la siguiente diapositiva. Fíjense en el imacioncita que viene ahí abajo en la diapositiva. Vemos un cromosoma verde y un cromosoma naranja. Sin embargo, se intercambian, pero se fijan, se intercambian la misma región. Se intercambian, entonces uno queda verde con pedacitos o fragmentos del naranja y el otro que es naranja queda con fragmentos o pedacitos del verde. Y entonces eso se da entre cromosomas homólogos, les decía, entre los que son iguales, vamos a decirlo así, entre ellos, a los que pertenecen del mismo par de cromosomas. Y entonces esto ya es una recombinación genética, ¿vale? Aquí ya hay intercambio de información. Entonces ya no van a quedar exactamente
los mismos genes. Si se fijan, entonces, si yo parto el cromosoma para dejar las cromátidas, cada una va a tener una característica, ¿no? Que ya lo va a hacer diferente a su otra cromátida. Por ejemplo, vamos al caso del verde, ¿no? El verde queda con un tramo verde con un fragmentito naranjita al final o del lado derecho, y la otra cromátida va a quedar con otro fragmento naranja al inicio o del lado izquierdo, y todo lo demás va a ser verde. Entonces eso nos representa el dibujito, pues, de una forma sencilla de representarnos que están intercambiándose estas regiones o esos fragmentos de ADN, y entonces ya no van a ser exactamente iguales, ¿no? O sea, son cromosomas homólogos porque cumplen las mismas funciones, son muy parecidos, tienen las mismas regiones de ADN, o de genes, pero hay pequeñas diferencias, ¿no? Que ya vimos que pueden ser por mutaciones o pueden ser por otro tipo de cosas que se van a dar. Y entonces aquí es cuando ya cambia esta información. Entonces, esto es lo importante de la meiosis, esta parte de la recombinación genética. Y entonces se da en esta parte en la primera fase o en la profase de la división número uno. Y ya una vez que se combinaron, entonces viene ya los procesos que hemos estado revisando con la mitosis. Por ejemplo, los cromosomas se van a unir al uso acromático, a esas microfibrillas que forman el uso acromático, a los centriolos y a los cromosomas. ¿Para qué? Para repartirse luego a cada uno, como lo hemos visto en el proceso de la mitosis, ¿sale? Entonces se tienen que colocar al centro, en la placa ecuatorial o en la placa metafásica que veíamos por ahí en las preguntitas que ustedes contestaron el otro día. Entonces, ya de aquí todo es muy parecido, ¿sale? Y entonces aquí lo vemos, fíjense. Lo que sucede es esto, aquí tenemos los cromosomas homólogos alineados, si se fijan, esos son cromosomas homólogos en el dibujito A, que nos representa la mitosis. Y entonces, si se fijan, aquí yo lo que tengo son que se van a dividir las cromátidas y cada una se va a ir a un lado. Y en el otro lado lo que tenemos son los cromosomas, los pares de cromosomas. Si fijan, el M1 y el P1 son el mismo par de cromosomas, el P2 y el M2 son otro par de cromosomas. Y entonces aquí es cuando se van a dividir. Entonces este dibujito representa una de las diferencias de la mitosis con la meiosis. Aquí en la mitosis lo que se divide o lo que se ve a cada lado pues es una cromátida. Aquí en la meiosis lo que se va a ir a cada lado es un cromosoma completo, es decir, una X completa, ¿no? Como está representado ya en el dibujito. Entonces cada X se va a ir a un extremo de la célula, y en la mitosis no, en la mitosis se partía la X y se iba a cada mitad. Entonces eso es una de las diferencias. Y luego, bueno, está la metafase, que ya lo había comentado, ¿no? Se forman en la placa ecuatorial para que luego venga la separación que ocurre en la anafase. Y entonces, si se fijan, en la anafase quedan, o sea, uno de los pares de cromosomas que son los homólogos va a quedar en un extremo, y el otro par de los cromosomas que son homólogos van a quedar en el otro extremo. Para cuando venga la división, entonces cada uno tenga su dotación genética. Aquí entonces en la anafase sucede lo mismo o algo muy parecido a lo que veíamos en la mitosis. Y luego viene la telofase. Aquí en la telofase ya se forma entonces el, el núcleo, se empieza a formar el núcleo para entrar entonces a la fase, entrar a la citocinesis, que es la división, acuérdense, del, del citoplasma, de la célula como tal. Entonces viene la citocinesis y vamos a tener dos células con la misma carga genética. Y entonces tiene que venir una segunda división para que esa información genética quede dividida en dos. Y entonces sí queden células haploides, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo el proceso completo con la animacioncita, cómo va ocurriendo. Aquí se dividen, ¿no? Pero hasta aquí va solamente una primera división. Aquí todavía tienen la información genética completa. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue de que ya hubo recombinación. Entonces es la misma información, pero no es idéntica, no es exactamente la misma. ¿A qué me refiero con esto? Habría que a lo mejor profundizar un poquito más, pero de forma sencilla es, por ejemplo, que cada célula va a tener la información
Por ejemplo, vamos a poner un caso muy sencillo. Mm, Cada uno de los genes que se fue del mismo par a cada una de las células hijas nuevas, a lo mejor ese gen tenía la información para un determinado color de ojos. Y entonces, al referirme, por ejemplo, a cromosoma homólogo, me refiero que esos cromosomas tienen la misma información para producir el color de los ojos, ¿sale? Pero a lo mejor uno de esos cromosomas tiene la información para producir un color claro y otro tiene la información para producir un color oscuro. Y entonces cuando se dividieron, o sea, los dos tienen la misma función, a eso me refiero con que son iguales en cuanto a función. Los dos tienen la información para darnos el color de los ojos, pero no son idénticos porque uno nos lo va a dar de color claro y el otro de color oscuro. Entonces ahí ya quedaron la información repartida, o sea, para que los organismos tengan ojos, ¿no? Tengan un color en los ojos, pero va a haber una diferencia en cuanto al tipo de color. Eso es a lo que me refiero y eso es a lo que quiero que quede claro así con este ejemplo que les di. Y la recombinación lo que hace entonces es eso, es darnos más variantes que podríamos tener ahí, ¿no? Entonces, gracias a esa recombinación, pues es parte del por qué nosotros no somos idénticos a nuestros padres. Obviamente, con tomando en cuenta también en gran medida el proceso de fecundación o de fertilización. Pero desde el inicio, nuestros cromosomas ya fueron variados con esa recombinación genética, ¿sale? Bueno, y luego viene la división 2. La división 2 es exactamente lo que ocurre en una mitosis, como ya la revisamos, con las mismas fases. Entonces, ya de aquí la división 2 es exactamente lo mismo. Entonces ahí vemos la, la segunda división. Bueno, aquí vamos a verlo completo. Esto sería la primera división, en donde hay esta recombinación, por eso se les ponen así los cromosomas de colorcitos diferentes. Esta es la división 1, viene la citocinesis, es la división de la célula, y luego debe de venir la división número 2, que es esta, y esta ocurre exactamente igual como una mitosis, ¿sale? Aquí los cromosomas ya van recombinados, entonces esa información ya se varió. Entonces, si se fijan, quedan 4 células, pero son 4 células que a pesar de que tienen la misma información, por ejemplo, para producir la información necesaria de que ojos, cabello, piel, todo lo que se les ocurra, ya traen variaciones, ya traen pequeñas variaciones que son las diferencias que les digo nos van a dar finalmente entre los individuos. Una de los motivos por los cuales tenemos las diferencias, obviamente les decía, la otra parte es la información que viene de la otra célula, del padre o de la madre, en la fecundación. Entonces, eso es La meiosis, fíjense cómo quedan 4 células ahí con información que no es idéntica, ¿vale? No es idéntica esa información. Todos tienen las mismas funciones, pero va a haber pequeñas variaciones como el ejemplo que les ponía la coloración de los ojos. Gametes, such as a sperm or an egg, are specialized cells used in sexual reproduction. In this micrograph of a clam egg, we can see a large number of sperm binding to its surface. Note the large difference in size between these male and female gametes. Although the sperm are much smaller than the egg, a single sperm has the same number of chromosomes as the egg. When a single sperm and egg fuse during fertilization, each contribute a set of chromosomes to the resulting fertilized egg, called a zygote. The zygote will have the same number of chromosomes as the other cells in the body, since each parental gamete supplies a half set of chromosomes. Gametes are created through a special process of cell division called meiosis. During meiosis, a single germ cell precursor with 2 sets of chromosomes must divide twice to create 4 gametes. Each of the 4 resulting gametes will have half the number of chromosomes as the germ cell precursor, and each of the gametes will be genetically different from the other gametes. In order to understand why meiotic cell division results in 4 genetically dissimilar gametes, we need to look more closely at the key molecular events that occur during the meiotic cycle. The germ cell precursor begins with 2 complete sets of chromosomes, a maternal set and a paternal set. Through DNA replication, a complete copy of each set is made. The copies align with the original set of chromosomes and then link tightly, forming twin sets of chromosomes called sister chromatids.
The maternal and paternal sister chromatids then align on the metaphase plate, where they form a set of 4 paired chromatids called a bivalent. Crossover events occur between the non-sister chromatids, mixing chromosomal information at sites called chiasmata. This exchange of information, called recombination, is a major source of genetic variation. After recombination, the reshuffled chromatids separate, and eventually the cells divide completely, ending meiotic division 1. Meiotic division 1 is followed by a second stage of cell division, meiotic division 2. Significantly, this second division occurs without DNA replication. Subsequently, the 4 resulting daughter cells, the gametes, will have 1/2 the number of chromosomes as the parent cells. And due to recombination, each gamete will be genetically different from the others. En donde vemos el diagramita, algo muy parecido a lo que vimos en la animación. Entonces tenemos esos cromosomas que vienen, por ejemplo, del padre y de la madre. Ahí lo vemos en la meiosis, en los dibujitos del lado izquierdo. Y entonces viene el proceso que ya estuvimos contando en la división 1, que es en donde hay esa recombinación. Y entonces venía en el videíto, en la animación anterior, que esas cromátidas pues hacen esa recombinación, ¿no? Entonces por eso queda un pedacito, por ejemplo, como lo veíamos en la animación pasada o aquí en este dibujito. Por ejemplo, si se fijan, queda una cromátida azul y queda una cromátida azul con un pedacito rojo y luego queda una roja con un pedacito azul y queda una completamente roja. Entonces, si se fijan, quedan 4 células, quedan 4 gametos que contienen la información para las mismas funciones, pero no son exactamente iguales, ya no son idénticos, ¿no? Y es lo que les decía con el ejemplo de los ojos, a lo mejor van a llevar la información de una coloración diferente de ojos, por ejemplo. Entonces, esas son las variantes que podríamos tener y como decía en el video, pues precisamente eso es una de las principales fuentes de variabilidad genética que podemos tener. Entonces, por eso no somos idénticos o no somos clones tampoco a nuestros padres, por esta recombinación que se da en la división 1 o como lo ponen aquí en la dibujito en la meiosis 1, ¿sale? Entonces, en división 1 y división 2. En la división 1 es donde se lleva a cabo esta recombinación y en la división 2, que sucede exactamente igual que una mitosis, es cuando ya quedan entonces todas estas variantes, estas células ya con la información recombinada. Y vemos la diferencia en el dibujito del lado derecho, en donde simplemente es una mitosis, ¿no? Donde quedan las células diploides. En el caso de la meiosis, ya quedamos que son células haploides, que tienen la mitad de la información. Entonces, esa sería la principal diferencia. Ahí tienen más recursos que les subí al Classroom. Les digo, esa página de Khan que les subí trae mucha información, está interesante. Y si no, pues también tienen libros, ¿no? Tienen libros ahí que les subí, el de Albers, en donde pueden revisarlo. Y si queda alguna duda, pues nuevamente la comentamos después cuando nos conectemos en el Skype. ¿Sale? Entonces espero que quede un poquito más claro con esta presentación.